¿Qué pasa, chavales? Esto es 13 Warrior y vamos a comentar la segunda entrevista del equipo de diseñadores de The Old War que acaban de publicar en Warhammer Community, totalmente traducida. Pues el artículo de hoy, en cuanto a reglas, no dice absolutamente nada y tampoco he leído nada así entre líneas destacable. Básicamente, hoy se centran en comentar un poco cómo ha sido la creación, el proceso de creación del diseño del juego en lo que se refiere al arte conceptual. Así que bueno, os lo voy a leer todo traducido y espero que os mole. ¿Cuándo comenzasteis con las nuevas miniaturas para las facciones tan queridas? Giorgio dice, los bretonianos y los reyes funerarios realmente no habían sido protagonistas en una edición anterior durante un tiempo, pero como a la comunidad le encantaban ambos, parecían encajar naturalmente para el regreso de The Old War. Rob dice, Giorgio realmente logró encontrar un tomo masivo de arte conceptual bretoniano, antecedentes heráldica y todo lo que el antiguo equipo de diseño de Warhammer había reunido hace años. Giorgio dice, básicamente era una guía del estilo del antiguo estudio, se había creado al final de un proyecto y habían recopilado todos sus activos, arte de caja, empaque, transferencias, copias de arte conceptual, todo en forma de papel y luego lo habían racionalizado. Es efectivamente el legado de ese periodo en particular. Rob dice, ese libro nos proporcionó una excelente base para las nuevas miniaturas. También contenía las semillas de cosas nuevas que no habíamos hecho antes, como los condados, que son un nuevo motivo de la gama de Bretonia. Giorgio dice, el gran deseo de los caballeros del reino a pie era encontrar temas específicos que pudieran ser propios de Bretonia y luego mostrarlos a través de su vestimenta, equipo, amuletos y pequeños adornos. Alastair dice, sería muy fácil hacer que parecieran caballeros históricos, así que tuvimos que profundizar en lo que los hace bretonianos y no simplemente otro caballero genérico de fantasía, y lo que es más importante, cómo diferenciarlos de los caballeros del Imperio, ya que esas dos facciones tienen aspectos similares, entonces, ¿cómo diferenciarlos? Giorgio dice, la fantasía legendaria, al estilo artúrico de los caballeros errantes con su devoción a la dama, es un enfoque en el que queríamos centrarnos y hacer evidente en las miniaturas. Los cascos de estos elementos heráldicos sobredimensionados e incluso uno tiene una escultura de una dama. Esto surgió al revisar el arte conceptual antiguo y las miniaturas originales y rendirles homenaje. Los candados que aparecen en las miniaturas tienen un momento de superstición, son un símbolo de cómo se han vinculado a la dama, una representación de su fe y un recordatorio de su búsqueda. Fue una forma muy inmediata y relacionable de representar estas promesas. Alastair dice, muchos de estos caballeros han emprendido búsquedas, algunos hacen campaña por su duque y han hecho promesas a personas, algunos llevan extraños relicarios y cajas consigo, con cosas extrañas al estilo Warhammer guardadas en ellas, quizá una parte de un cuerpo o un hueso, algo un poco loco que los hace únicos en el mundo bretoniano. Giorgio dice, trabajamos muy duro para ser fieles a los diseños originales y también a la estética de Warhammer. Queríamos retroceder ligeramente desde donde teníamos el fin de los tiempos, simplificar algunos materiales y detalles, centrarnos en telas y arraigar la estética en este periodo anterior. La escultura digital ha cambiado mucho las cosas. Podemos obtener un nivel de precisión y detalle que simplemente no podíamos antes, pero también aumenta la capacidad del espacio en el que podemos trabajar por cada miniatura, por lo que equilibrar eso es importante. No puede haber detalle por el simple hecho de tenerlo. Solo por la forma en la que funcionaba la tecnología más antigua, los antiguos bastidores tenían mucho más espacio en comparación con los nuevos bastidores. Hay una declaración de intenciones aquí. Esto es lo que puedes esperar del viejo mundo en el futuro. ¿Cuál es el origen de las nuevas miniaturas destacadas y de personajes? Jonathan dice, una cosa que sabíamos es que queríamos una nueva miniatura destacada por cada gama, e idealmente queríamos que estuviera en la caja de lanzamiento de cada una. Se convirtieron en el señor en Pegaso real y el dragón óseo necrólito. Giorgio dice, el Pegaso es arquetípico para Bretonia. Los Pegasos han estado en diferentes facciones de la historia de Warhammer, pero cuando los caballeros en Pegaso fueron diseñados para Bretonia, de alguna manera los consolidó como una característica del ejército. En muchos aspectos la miniatura se explica por sí misma. Provienen de esta larga historia de arte y miniaturas de Warhammer, así que teníamos una idea en nuestras mentes sobre cómo debería lucir exactamente. La dificultad consistía en abordarlo desde un ángulo más contemporáneo, la oportunidad de crear un kit como este en plástico en un momento culminante. Es crear casi un kit perfecto con un nivel de detalle y elegancia que solo podíamos imaginar en el pasado. Para el Pegaso, gran parte del impacto proviene de sus alas, siempre uno de los elementos más difíciles de esculpir, pero hermosas, al final tan gráciles y con connotaciones de lo angelical, lo divino y lo legendario. Los reyes funerarios necesitaban una pieza central que estuviera a la altura y nos inclinamos hacia un dragón, porque en Warhammer Fantasy el dragón es algo grandioso y majestuoso. Rob dice, pero para los reyes funerarios también es algo horriblemente malévolo.
En Bretonia el Pegaso es un símbolo de virtud y nobleza, mientras que el dragón que se enfrenta a él es un antiguo mal que representa un poder inhumano. Giorgio dice, en parte se trata de resucitar antiguas glorias. Para nosotros eso significa volver al diseño del gran dragón espinoso y sus alas sin membranas, mientras que para los reyes funerarios mismos son las glorias de su vida antes de la resurrección. Había cierta libertad para tomar características y símbolos de lo largo y a lo ancho del arte de Warhammer, pero también libertad para explorar desafíos técnicos como las grandes alas y el gran arco de la litera. Khemri, incluso más que Bretonia, es una facción que no ha cambiado en años dentro de la ficción. Básicamente llegaron a un punto de éxtasis cuando murieron, así que realmente no podríamos cambiar la estética demasiado. Están literalmente conservados. Sería difícil imaginarlos como algo diferente. El buitre mágico para el sacerdote Liche es un buen ejemplo de nosotros empujando los límites. En el pasado había cosas que no se podían lograr al esculpir. La tecnología significa que hay menos límites, pero es bastante importante considerar hasta qué punto podemos llevar las cosas y seguir estando en el viejo mundo. ¿Es diferente trabajar en el viejo mundo en comparación con otros entornos? ¿Hay límites en lo que se pueda cambiar? Alastar dice, el paladín caballero andante fue una de las primeras miniaturas en las que trabajamos y rápidamente nos dimos cuenta de que teníamos que determinar una estética para estas nuevas miniaturas antiguas. No podíamos hacer algo completamente nuevo en términos de estética porque estamos volviendo a lanzar muchas miniaturas clásicas, pero tampoco podíamos simplemente recrear ciegamente lo que ha sucedido antes. Tuvimos que sumergirnos en lo que podía ser el futuro, pero también mantener un pie en lo que ha sucedido antes. Cuando surge la oportunidad de capitalizar diseños que hemos visto en ilustraciones o arte conceptual, especialmente si parece apropiado, es insensato no aprovecharla. Lo que nos gusta decir mucho es que queremos flexionar, no romper las cosas, lo cual es un proceso de paso a paso. Empujamos las cosas aquí y allá y a veces de manera sutil, pero en otros lugares empujamos lo suficiente para que en el futuro haya margen para volver más adelante y empujar las cosas un poquito más lejos. Rob dice, definitivamente hay mucho respeto y amor por las ilustraciones de antaño. La influencia de Warhammer es de largo alcance, se extiende más allá de solo nuestros juegos y miniaturas hacia productos y videojuegos. Algunas de estas obras de arte clásicas han resonado durante décadas, así que algunas de estas miniaturas realmente son cartas de amor directas a piezas específicas de arte. Otras se toman de 5 o 6 piezas diferentes de arte y trabajo conceptual, todo mezclado para crear algo nuevo que se sienta aún como Warhammer. Giorgio dice, es importante no olvidar la identidad central de una facción, llevarla siempre adelante con cada nueva idea que tengamos. Y cuando hablamos de nuevos elementos, estamos hablando principalmente de una nueva forma de ver las miniaturas debido a la diferencia de tiempo entre los originales y ahora, en lugar de una nueva forma de ver Bretonia. Howley dice, hay más lugares para encontrar inspiración de los que podéis pensar. No todo proviene de esbozos conceptuales. Algo viene de detalles en las páginas, miniaturas antiguas y diseños para cajas. Jonathan dice, definitivamente hay un hilo aquí, sin embargo, que estamos notando en todas nuestras gamas de juegos, donde finalmente estamos viendo las miniaturas que imaginábamos de niños, pero en realidad simplemente tenemos la tecnología para crear miniaturas con la misma fidelidad que las ilustraciones antiguas. Alasdair, no estamos aquí para cambiar lo que es el Warhammer, se trata más de recordar a la gente lo que ama, retomar donde las cosas se quedaron y luego dar el siguiente paso. Hay muchas cosas que podemos hacer ahora en términos de detalle, finura material y espacio negativo con el que podemos jugar, que nunca habríamos podido hacer en el pasado. A lo largo de todo el proceso estamos tratando de mantenernos fieles a lo que la gente recuerda del Warhammer Fantasy, pero aún así queremos empujar las cosas. Giorgio dice, todos los que han trabajado en el proyecto recuerdan cómo se involucraron en Warhammer y jugaron en el juego y todas las emociones que acompañaron a eso. A veces esa sensación de nostalgia es más importante que la realidad. Así que realmente estamos tratando de rendir homenaje a esos sentimientos además de la estética, tratando de devolver un poco esa diversión que todos recordamos. ¿Cómo ha cambiado la iconografía en los años desde el final de Warhammer Fantasy? Jonathan dice, el arte y la iconografía van de la mano. Mientras los diseñadores de miniaturas trabajan en la escultura, los equipos de libros y diseño trabajan en la implementación artística de la heráldica, entre otras cosas. Howley dice, para Bretonia observamos ejemplos de iconografía anterior para tratar de decidir qué era y qué no era claro, qué faltaba y demás. Para cada ducado elaboramos algunos ejemplos diferentes y trabajamos para profundizar en los más fuertes y reconocibles de inmediato. También hubo un elemento de hacer que la iconografía fuera consistente en lugar de una serie de elementos difusos. Jonathan dice, básicamente racionalizamos las cosas para hacerlo más conciso, las reglas para la heráldica bretoniana, cuál es el motivo de cada ducado y cuál es su dispositivo heráldico principal. Por ejemplo, el símbolo de Coenels es el unicornio, que es el elemento principal y se verá en todos sus feudos.
Howley dice: otro ejemplo de cambio en nuestro enfoque es la flor de lis que aparece en la heráldica. Este es un dispositivo heráldico bastante genérico, pero ahora se ha convertido en uno que es inequívocamente bretoniano, con la inclusión de la espada en el medio y los crespones más afilados. Representa mucho más a Warhammer. De toda la heráldica, el simbolismo del culto mortuorio fue el más densamente elaborado y temático. El buitre esquelético evoca varias ideas, como una criatura esquelética de 2 cabezas que se alimenta de los muertos. Está la idea del Ouroboros, y hay imágenes del Fénix, pero decrépitas y esqueléticas, un guiño a la naturaleza duplicada de los sacerdotes. Prometieron a la realeza un más allá brillante y dorado, pero lo que han encontrado es algo completamente diferente. Los otros iconos de Kenry están fuertemente decorados, esmaltados y engastados en joyas, por lo que la naturaleza simple de la heráldica del culto mortuorio enfatiza los autoengaños de los reyes funerarios. Debe ser humilde. Los sacerdotes liche no pueden intentar apoderarse del mundo por la fuerza, son insidiosos y hacen cosas extrañas y oscuras. Hasta aquí ha llegado el artículo de la entrevista de hoy. Espero que os haya molado y nos vemos en el siguiente vídeo.